Capítulo 1. El susurro de la conciencia. La noche había caído sobre la ciudad como un manto pesado y opresivo. Las luces parpadeantes de la metrópoli no alcanzaban las afueras, donde la oscuridad se cernía sobre un edificio abandonado. Alejandro, con su gabardina ondeando al viento frío de la noche, se adentró en el esqueleto de concreto. Su linterna cortaba la oscuridad, revelando fragmentos de una escena que haría estremecer al más valiente. Víctimas yacían dispersas, sus cuerpos marcados con signos de una violencia desmedida. Pero había algo más, un patrón en el caos, una narrativa oculta en las heridas que hablaban de tortura, o quizás de algo más siniestro. Mientras Alejandro recorría el lugar, su mente analítica comenzaba a tejer hipótesis. No era un asesinato común. Las marcas en los cuerpos no seguían el frenesí de un crimen pasional ni la precisión de un asesino en serie. Eran metódicas, casi clínicas. La disposición de los cuerpos, la ausencia de lucha. Alejandro pensaba una teoría que helaba la sangre en sus venas. Con cada pista que recogía, cada muestra que aseguraba en pequeñas bolsas de evidencia, Alejandro sentía cómo el peso de la verdad se hacía más pesado. Algo grande se ocultaba en las sombras de aquel edificio, algo que quizás preferiría no descubrir. Pero era su deber, su llamado, y no daría marcha atrás. El susurro de su conciencia le recordaba que cada víctima merecía justicia. Y así, con la determinación de quien sabe que está a punto de adentrarse en un abismo del que no hay retorno, Alejandro continuó su búsqueda, esperando que al final del camino, la verdad no fuera más aterradora que la oscuridad que lo rodeaba. Capítulo 2. Laberinto de mentiras. Las pistas que Alejandro recabó lo habían llevado a una red clandestina, un entramado de científicos y benefactores con influencias que se extendían como raíces venenosas bajo la superficie de la sociedad. Un amigo cercano que trabajaba para la policía le había ayudado a encontrar el lugar. Uniendo todas las pistas que tenía Alejandro, se dispuso a investigar el lugar. En las profundidades de un laboratorio oculto, encontró lo inimaginable. Filas de camillas con personas maniatadas, sus cuerpos inertes y ojos que gritaban silenciosamente por ayuda. La hipótesis de Alejandro sobre la experimentación humana ya no era una mera conjetura, era una aterradora certeza. Pero su presencia no pasó desapercibida. La seguridad del edificio, tan fría y calculadora como los actos que protegían, lo pillaron en el interior del edificio. Sin una orden de registro, Alejandro fue expulsado con una advertencia. Alejandro, ahora en las sombras, observaba y planeaba. Sabía que debía actuar con cautela, mantener un perfil bajo. Los científicos, alertados por la intrusión, iniciaron una farsa elaborada. Inventaron historias de pacientes con trastornos mentales, de tratamientos revolucionarios, de curas milagrosas. Pero detrás de cada mentira, Alejandro veía la verdad. Un laberinto de engaños construido para ocultar lo inconfesable. Con la determinación de quien se enfrenta a gigantes, no importaba cuán poderosos fueran sus adversarios, ni cuán oscuros eran los secretos que guardaban. Él tenía una misión: revelar la verdad y poner fin a la pesadilla que se ocultaba tras las paredes de aquel laboratorio. Capítulo 3. El precio de la verdad. La verdad tiene un precio, y Alejandro estaba dispuesto a pagarlo. Cada revelación lo sumergía más en las sombras de un peligro que no conocía límites. Los guardianes de los secretos, figuras ocultas en la cúspide del poder, estaban dispuestos a todo para proteger sus intereses, incluso si eso significaba derramar sangre inocente. Una llamada al teléfono de casa. Era la policía que le comentó que uno de los compañeros más leales de Alejandro, un agente de policía que le había proporcionado apoyo incondicional, fue encontrado sin vida. No había error en la naturaleza de su muerte. Fue un mensaje claro y brutal para Alejandro. Retrocede o serás el siguiente. Pero el dolor de la pérdida no detuvo a Alejandro. Lo impulsó con más fuerza. La imagen de su compañero caído se convirtió en un estandarte en su lucha por la justicia. No podía, no quería, ignorar el sufrimiento de aquellos que no tenían voz, de los inocentes atrapados en una red de ambición desmedida. La cruzada de Alejandro ya no era solo profesional, era personal. Se convirtió en el eco de las súplicas silenciosas de las víctimas.
Con cada movimiento calculado, Alejandro se acercaba a la verdad que tanto ansiaba descubrir. Y aunque la soledad del camino era su única compañera, Alejandro no flaqueaba, porque sabía que al final, la verdad vale cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento de peligro, porque la justicia era el único legado digno que podía dejar en un mundo que a menudo olvidaba mirar en las sombras. Capítulo 4. Entre la espada y la pared. La investigación lo llevó a un descubrimiento que sacudió los cimientos de su moral. Todas las víctimas de la experimentación eran reclusos, desechados por la sociedad, algunos incluso condenados a muerte. La justificación de los científicos era fría y calculada. Estaban contribuyendo al bien mayor, avanzando en la ciencia para el futuro de la humanidad. Buscaban la inmortalidad humana. Pero, ¿era esa la verdad? ¿O era simplemente una excusa para esconder la monstruosidad de jugar a ser dioses con vidas humanas? Alejandro se debatía entre la espada de la justicia y la pared de su propia conciencia. Cada víctima era un recordatorio de que, más allá de sus crímenes, eran seres humanos, y la dignidad humana no era algo que se pudiera sacrificar en el altar de la ciencia. Con cada paso que daba, Alejandro sentía cómo el peso de la verdad se volvía más insoportable. Pero no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos, visto demasiado. Su cruzada por la justicia se había convertido en una batalla interna, luchando no solo contra aquellos que ocultaban la verdad, sino también contra las sombras de su propia alma. Y así, con el corazón pesado pero la voluntad inquebrantable, Alejandro continuó su camino, decidido a exponer la verdad, sin importar el costo personal. Porque al final, la verdadera medida de la humanidad no se encontraba en los avances científicos, sino en la compasión y el respeto por cada vida humana. Capítulo 5. La última pieza del rompecabezas. La confrontación era inevitable. Alejandro, con cada fibra de su ser vibrando ante la proximidad de la verdad, se encontró cara a cara con los arquitectos de la pesadilla que había desentrañado. En sus ojos, vio reflejados no solo la genialidad, sino también la locura que los consumía. Algunos de ellos habían comenzado su camino guiados por nobles ideales, soñando con erradicar enfermedades, prolongar la vida, incluso alcanzar la inmortalidad. Pero en algún punto, sus buenas intenciones se habían torcido, envenenadas por una obsesión que borró la línea entre el bien y el mal. Alejandro escuchaba sus justificaciones, sus argumentos sobre cómo la inmortalidad podría ser el bien supremo, cómo las vidas sacrificadas eran un precio menor en comparación con el avance de la humanidad hacia un futuro sin muerte. Pero, ¿podía realmente la eternidad en manos de unos pocos justificar la muerte de otros? Al fin y al cabo eran reclusos de crímenes graves los que eran sometidos a la experimentación. Incluso algunos de ellos tenían pena de muerte. Con la última pieza del rompecabezas en sus manos, Alejandro tomó una decisión. No habría compromisos con la moralidad, no cuando la dignidad humana estaba en juego. Con la resolución de quien sabe que está haciendo lo correcto, Alejandro expuso la verdad al mundo, desenmascarando a los científicos y sus experimentos inhumanos. La batalla fue dura, y las consecuencias, impredecibles. Pero al final, Alejandro pudo mirarse al espejo y reconocer al hombre que devolvía la mirada. La sociedad se dividió ante la noticia de la experimentación que llevaron a cabo los científicos. Unos no veían mal lo que estaban haciendo, incluso les parecía un avance. Mentiras, otros pensaban que la vida humana estaba por encima de cualquier avance. Si te ha gustado la historia, da like y suscríbete, ya que el 97% de las personas no lo están, y así no te pierdes los próximos vídeos. Comenta si para ti está bien la experimentación que hacían los científicos, o si no estaba justificado.